Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Concal. Llevamos la asignatura Botánica Estructural y hoy vamos a hablarles acerca de los tejidos vegetales. Mi equipo está conformado por Rodolfo Chan, Mitzi Cortés, Anaeli Uc y Cristel May. Tejido dérmico. Cubre el exterior de una planta una sola capa de células llamada epidermis y peridermis. Parte más externa de la planta. Protegen el cuerpo vegetal de daños mecánicos y patógenos. Epidermis. La epidermis es un tejido formado por células epidérmicas sin cloroplastos. Contiene una pared extrema gruesa para proteger la desecación. Tejido formado por células epidérmicas y cloroplastos, que tiene una pared externa gruesa para proteger la desecación, cutina y estomas. La cutina es una sustancia de la naturaleza lipídica y está formada por una película llamada cutícula sobre la epidermis. Esa cutícula tiene estomas, son poros o cubiertas en la epidermis formadas por dos células en la forma de riñón, que son llamadas células guardianas. En la siguiente, Roda, por favor. Peridermis. Tejido protector que sustituye a la epidermis como cubierta externa de protección en plantas que presentan crecimiento secundario. Es por ello que se le llama tejido de protección secundario. La peridermis se origina a partir del cámbium tuberoso, que está compuesto por el floema o suber, la felodermis y el felógeno. El tejido vascular es un tipo de tejido complejo formado por varias clases de células y componentes que se encuentran en las plantas vasculares. Los componentes primarios del tejido vascular son el xilema y el floema que le vamos a explicar. Andrea, El xilema. El xilema es un tipo de tejido vegetal que se encuentra ubicado por toda la planta, especialmente en tallos y hojas. Este tejido se encuentra siempre junto al otro tejido vegetal, que es el floema. Entre ellas, como hemos comentado anteriormente, se encuentra la traqueida, las vasculares y las fibras. Las células traqueidas se caracterizan por ser muy delgadas y alargadas. En caso de las células vasculares, hablamos de células presentes en las plantas angiospermas, aquellas que poseen flores. Y las fibras xilemáticas o fibras se encargan de proporcionar al sostén a la planta. Estas son muy resistentes. El xilema se divide en dos, primario y secundario. El xilema primario es el que está compuesto por un protoxilema y un metaxilema. El protoxilema o primer tejido conductor cuenta con dos vasos gruesos con forma de anillo o de espiral
y que son muy resistentes, llamados metaxilema al tejido que se encuentra presente en todas las etapas de la planta y que está formado por vasos en forma de tubos prismáticos y son ligeramente más alargados que el proxilema. Y el xilema secundario es donde se produce la división de células del cambium. Este está compuesta por elementos conductores y no conductores. Aquí es donde se encuentran las tráqueas que cuentan con paredes basales. El floema. El floema es un tejido que presenta ciertas plantas cuya función es conducir determinadas sustancias a través de estos organismos. Este tejido de conducción permite el traslado de los nutrientes que produce el sector autótrofo y fotosintético de las plantas vasculares hacia los sectores heterótrofos y no fotosintéticos. Igual, pues aquí existe el floema primario y el floema secundario. El floema primario tiene su origen en el procambium, que forma parte del meritesma o meritesmo. A su vez se divide en protofloema y metafloema, cuando la planta ya completó su crecimiento en longitud. El floema secundario, por su parte, surge en encambium, que es otra clase de tejido meristemático. Este floema dispone de un sistema radial y de un sistema axial. Bueno, también en los tejidos vegetales se encuentra el tejido parénquima, que es un tejido sencillo que está implicado en una gran variedad de funciones, esto dependiendo de dónde se encuentre. Según dice que constituye el tejido fundamental por varios aspectos. Entre uno de los más importantes es porque es filogenético, porque es las primeras plantas estaban constituidas por verdaderos tejidos y solo estaban compuestos por parénquima. También se dice que es ontogenético porque es el más primitivo. Sus células son las más parecidas a las embrionarias. Y también se dice que es fisiológico porque es el asiento de actividades esenciales para las plantas. También dice que se encuentra formando masas en todos los sistemas de tejidos de la planta. También se encuentra formando masas continuas de la corteza y en la médula de tallos y raíces. También en el mesófilo de la hoja, en la pulpa de los frutos y en el endospermo de las semillas. Una de sus principales ocupaciones o sus principales funciones son la fotosíntesis y el almacenamiento de sustancias de reserva. Esto también ayuda a la regeneración de los tejidos. Dice que también se encuentra en todos los sistemas de tejidos de la planta y está constituido por células vivas, generalmente bien maculadas. Se encuentra localizados en el cuerpo primario de la planta. Está asociado con los tejidos de conducción primario y secundario. Se origina respectivamente a partir del procambio y el cambium. Como lo podemos apreciar en las imágenes, son de cortes histológicos. Ahí es donde más se puede ver las células o los tejidos de parénquima. Siguiente. Bueno, el otro tejido es el colénquima, que se presenta en la periferia de los tallos y cumplen así doble tarea, que es una asimiladora y que es de sostén. Es flexible, es uno de los tejidos plásticos, puede cambiar de forma, pero no recupera su forma original. O sea,
no puede romperse, pero ya no vuelve a su forma. También se localiza en las flores, inflorescencias y frutos. De hecho, dice que se encuentra en diversos frutos comestibles de corteza blanda y pulpa suculenta. Es muy fundamental porque le da, y la función primordial de esto es que le da soporte a la planta. Por eso se dice que es un tejido de sostén. Dice que en efecto es el tejido de sostén porque en los órganos se está creciendo al par de un ser tejido vivo y que tiene la capacidad de crecer simultáneamente con la planta. También tiene función estructural en las ramas adultas que presentan un limitado desarrollo del esclerénquima, como en hojas y tallos. Es lo que aporta plasticidad y resistencia, ocasionado por el viento o la acción mecánica. Siguiente. Dice que las células del colénquima son generalmente alargadas, pueden medir hasta 2 milímetros de longitud. Y también hay cortes, que en los cortes son poligonales. Y igual está formado por células vivas con problastos, vaculados y muy ricos en aguas. También pueden presentar cloroplastos y taninos. Son capaces de diferenciarse para originar el felogena o ayudan a cicatrizar lesiones. Siguiente. Siguiente. El otro tejido también es el tejido de esclerénquima, que es también es otro de los tejidos de sostén que poseen los vegetales, que es un tejido elástico. Puede ser deformado, es decir, que puede ser deformado por la tensión o presión, pero este sí retoma su forma original cuando las fuerzas desaparecen. Se deriva de dos palabras también, y dice que gracias a su estructura de sus paredes celulares del esclerénquima, tiene una función muy importante, que es la de sostén en el soporte de los órganos que han dejado de alargarse. Y lo más importante también es que protegen las partes más blandas de las plantas vulnerables a estiramientos, pesos, presiones y flexiones. Por eso dice que aunque esté distribuido por todo el cuerpo de las plantas, ya sean estructuradas con crecimiento primario o secundario, es más abundante en tallas, hojas y en las raíces. También dice que la comprende complejos de células que otorgan a la planta, como le habíamos dicho, que es de resistencia. Dice que sus propiedades son la pared secundaria, que presenta celulosa en celulosa, y también presenta un 30% de lignina. Y las células o tejidos del esclerénquima lo podemos ver en los cortes, lo podemos apreciar en los cortes histológicos, como lo podemos ver en las imágenes. Y todos son importantes porque ayudan al sostén de la planta para las más vulnerables a los estiramientos. Ahora vamos a hablar de la secreción. Para que una planta tenga secreción es necesario que existan células y cavidades secretoras. Las plantas tienen dos tipos de secreción, la secreción pasiva y la secreción activa. La pasiva es la que se realiza por ósmosis.
es donde se tiene la concentración en el citoplasma. Y la secreción activa tenemos los tres tipos. La holocrina es liberada a través de la desintegración de la célula o la lisis celular. La secreción granulocrina, este es el producto secretado en el interior de las vesículas, producido por dictiosomas, retículo endoplasmático o ambos. Y la secreción ecrina, este es aquella secreción que pasa al exterior del citoplasma en forma de moléculas. Las células secretoras poseen una variedad de sustancias, aceites, resinas, mucílagos, gomas, taninos y cristales. A continuación iremos definiendo cada una. Las células secretoras, las células oleíferas, son las que secretan aceites esenciales. Un ejemplo de ello es la secreción de aceites de la canela. La canela, esas células producen el olor característico que le da a la canela. Tenemos las células mucilaginosas, polisacáridos y su capacidad de absorber y retener agua. Acá vemos un ejemplo de la célula y del mucílago. Tenemos las células taníferas. Los taninos se acumulan en las vacuolas. Aquí vemos la célula de rojo, que es la vacuola. Las estructuras secretoras, que los tejidos de secreción interna se ubican en el tejido parenquimático de los diferentes órganos vegetales. Tenemos células secretoras, cavidades secretoras, conductos secretores y tubos laticíferos. Las cavidades secretoras pueden ser las células epidérmicas, ya que ellas son las que se encargan de dar el olor, son para las plantas aromáticas. Las bolsas lisígenas son las que elaboran y expulsan sustancias mediante lisis. Las cavidades esquizógenas son huecos o tubos que se forman en la función de un grupo de células que los envuelven. Y los tubos laticíferos son los de látex mayormente. Los espacios lisígenos, aquí podemos ver un ejemplo de un espacio lisígeno. Están rodeados de células más o menos desintegradas. Son células muertas que van formando espacios o huecos en donde van a irse secretando sustancias. Las cavidades esquizógenos se forman gracias a las células, se separan por disolución de la laminilla media. Acá podemos ver cómo la célula, la laminilla, está unida, pero con el paso del tiempo se va a empezar a separar y va a formar un hueco. Ese hueco se le llama epitelio secretor. La secreción que ocurre se le llama la secreción merocrina. Los tubos laticíferos, como su nombre lo dice, secretan látex u otras sustancias. Se dividen en varios tipos, pueden ser simples, no articulados, o sea, tienen una célula. Esa célula laticífera es la célula que se formó desde la etapa embrionaria, y los compuestos articulados están formados por numerosas células anastomosodas. Luego tenemos a las simples, que pueden ser ramificadas y no ramificadas. Los no ramificados, la célula del tubo crece longitudinalmente y más o menos rectos. O sea, las células no ramificadas son tubos rectos. En contraparte, las ramificadas son tubos los que tienen ramificaciones en sus lados donde se va a secretar las sustancias. Y las compuestas son aquellas donde se forman largas cadenas celulares y no se unen a otras cadenas. La estructura del tubo varía con el género dentro de una misma familia y puede haber ambos tipos de tubos, simples y compuestos, en un mismo género. Como podemos ver, las células, los tejidos vegetales y las plantas poseen diversos tipos de células en cada tejido. Estos le ayudan tanto en crecimiento, estructura, morfología y características. Cada uno de estos le da una característica muy importante a la planta. Por nuestra parte es todo. Muchas